Era de madrugada. El mar de Galilea rugía bajo un cielo oscuro. Los discípulos remaban con todas sus fuerzas, pero el viento era fuerte y la barca parecía pequeña frente a las olas. De pronto alguien lo vio, una figura que caminaba sobre las aguas. El miedo llenó sus corazones, «Es un fantasma», gritaron. Pero entonces aquella voz que ya conocían habló: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro, con el corazón latiendo con fuerza, se atrevió a decir: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús le respondió con una sola palabra: «Ven». Y Pedro bajó de la barca. Sus pies, en lugar de hundirse, descansaron sobre el mar como si fuese tierra firme. Paso tras paso, se acercaba a su maestro. Pero el viento sopló más fuerte. Pedro dudó y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó desesperado. En un instante Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ese día Pedro entendió que mientras su mirada estuviera en Jesús, aún lo imposible sería posible. Había una vez un hombre llamado Marcial, que vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Marcial tenía un amigo llamado Lucas, quien cada día le dejaba a la puerta de su casa un pequeño paquete envuelto con gran cuidado. «Es un regalo para ti», decía Lucas cada mañana al dejarlo. Marcial, sin embargo, nunca se molestó en abrir esos pequeños paquetes. «¿Para qué abrirlos?», solía pensar. «Sé que Lucas es generoso, pero me basta con saber que tengo su amistad». Pasaron los años y cada mañana Lucas seguía fielmente dejando el paquete en la puerta de Marcial. Así como lo hacía naturalmente, Marcial acumuló todos esos regalos en un rincón de su casa, sin que los paquetes fueran nunca abiertos. Un año difícil llegó al pueblo, trayendo consigo mucha enfermedad y tristeza. Marcial se encontraba en gran apuro, necesitaba ayuda, alguna señal de amor o esperanza que le animara el corazón, pues se sentía agobiado y ya no sabía cómo continuar. Desesperado, recordó aquellos paquetes que Lucas siempre le dejaba. Corrió hacia el rincón donde estaban acumulados y con manos temblorosas intentó abrirlos, pero los embalajes se habían endurecido y el tiempo había sellado sus contenidos, haciendo imposible abrirlos. Con lágrimas en sus ojos, Marcial comprendió que había dejado pasar innumerables oportunidades de experimentar el amor y el perdón que aquellos regalos podían haberle proporcionado. La enseñanza de esta historia es clara: el amor y el perdón de Dios son regalos que deben ser abiertos cada día para transformar nuestra vida, y no guardados silenciosamente en el rincón de la indiferencia. El amor nunca se acaba. Como una oración cambió el destino de una familia. Era una noche fría, y en la casa de los Ramírez el ambiente no era mejor que el clima. Las paredes parecían escuchar cada suspiro y cada preocupación. La nevera estaba casi vacía, y sobre la mesa del comedor se apilaban cartas, pero no eran buenas noticias, eran facturas, avisos de corte y un sobre con una amenaza de embargo. Javier, el padre, se sentía derrotado. Había perdido su empleo 3 meses atrás y las entrevistas de trabajo no daban fruto. María, su esposa, trataba de mantener una sonrisa frente a sus 2 hijos pequeños, pero por dentro estaba al borde del colapso. Esa noche, después de cenar un simple plato de arroz, María miró a Javier y le dijo con voz quebrada: «No sé cómo vamos a salir de esta, pero sé que Dios no nos ha abandonado». Decidieron reunir a los niños alrededor de la mesa. No había nada especial sobre ella, salvo que se convirtió en un altar improvisado. Tomados de las manos, hicieron algo que no habían hecho juntos en mucho tiempo: orar como familia. Javier empezó con voz insegura: «Señor, no tenemos nada que darte excepto nuestro corazón. Sabes que las cuentas nos ahogan, que la casa está en riesgo, pero no te pedimos solo dinero. Te pedimos fuerza para seguir. Te pedimos que nos enseñes a confiar en ti». Mientras oraban, un extraño sentimiento de paz llenó la habitación. A la mañana siguiente el teléfono sonó.
Era un número que Javier no reconocía. Al contestar, escuchó la voz de un antiguo compañero de trabajo al que no veía desde hacía años. Javier, sé que esto puede sonar extraño, pero ayer pensaba en ti. En mi empresa hay un puesto y creo que eres la persona perfecta. Si quieres, puedes empezar la próxima semana. La noche era fría en Getsemaní. Entre los olivos, Jesús se arrodilló. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. El Hijo de Dios temblaba, no por miedo a los hombres, sino por el peso de lo que estaba por venir, cargar con el pecado del mundo. Con el rostro en tierra, clamó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sus lágrimas se mezclaban con gotas de sangre que caían al suelo. Los discípulos, incapaces de comprender la magnitud del momento, se quedaron dormidos. La traición no tardó en llegar. Antorchas iluminaron el jardín. Judas apareció y con un beso entregó al Maestro. Ese fue el inicio del camino hacia la cruz. La noche en que Jesús, aun pudiendo huir, decidió quedarse. La noche en que eligió el dolor. Para que tú y yo conociéramos la vida. En la tranquila ciudad de Betania vivía Ana, una mujer que había conocido tiempos mejores. La depresión la había envuelto en un manto de oscuridad que parecía no tener fin. Sus días eran una lucha constante y su fe, una llama titilante apenas visible. Una mañana, mientras miraba distraídamente por la ventana, un pequeño rayo de sol se coló entre las cortinas, iluminando una esquina de su habitación. ¿Habrá esperanza todavía?, se preguntó. Inmersa en sus pensamientos y dudas, Ana se sintió impulsada a salir a caminar, a buscar algo, cualquier cosa que le brindara consuelo. Al llegar al parque, se sentó en un banco solitario. A su lado, un libro olvidado captó su atención. Las bienaventuranzas, decía la portada. Al hojearlo, sus ojos se detuvieron en las palabras: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Su corazón por un breve instante sintió una chispa de alivio. Días después, mientras regresaba del trabajo, la melodía de una canción que solía escuchar con su madre resonó desde una cafetería cercana. Sin poder resistir la nostalgia, entró y pidió una taza de té. La canción hablaba de la gracia de Dios y del refugio en tiempos de dificultad. Ana sintió un abrazo invisible que reconfortaba su espíritu. Finalmente, mientras caminaba por un sendero iluminado por las estrellas una noche, entendió algo que había pasado por alto: cada luz en su oscuridad era Dios mostrándole el camino, recordándole su presencia constante y amorosa, aún en tiempos difíciles. Con renovada esperanza, Ana dio gracias por la luz en el túnel que la había guiado. Había una vez un joven llamado Daniel, quien había recibido una Biblia de su abuela el día de la graduación. Aunque apreciaba el regalo, la vida cotidiana y los asuntos urgentes lo llevaron a dejarla olvidada en una estantería, acumulando polvo durante años. Un día, Daniel se encontró en medio de una crisis personal. Las inseguridades y el estrés lo rodeaban y se sentía perdido. Sin saber bien por qué, se sintió impulsado a buscar aquel viejo libro que hacía tanto había dejado abandonado. Al descubrirlo, observó la capa de polvo que cubría la tapa. Con una mezcla de nostalgia y curiosidad en su corazón, abrió la Biblia y, al hacerlo, encontró una nota delicadamente escrita a mano, deslizándose entre las páginas. Era de su abuela, quien había fallecido hacía algunos años, y decía: querido Daniel, cuando sientas que el peso del mundo agobia tu corazón, recuerda este versículo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El joven, con lágrimas en los ojos, leyó el versículo y sintió como una ola de paz y tranquilidad lo envolvía. Las palabras de su abuela y el mensaje de la Biblia le recordaron que no estaba solo, que había un amor divino guiándolo aún en las circunstancias más difíciles.
A partir de ese momento, Daniel dejó de ver la Biblia como un simple objeto decorativo y se comprometió a seguir leyendo y acercarse más a su fe, encontrando consuelo y guía a través de las Escrituras. La enseñanza de esta historia es que la fe y la sabiduría pueden esperarnos en lugares inesperados, siendo la palabra de Dios una fuente de paz en tiempos de incertidumbre. Marta llevaba semanas junto a la cama de su hijo Daniel. Un accidente de tráfico lo había dejado en coma, y los médicos habían perdido la esperanza. Prepárese para lo peor, le dijeron. Pero ella no dejó de orar ni un solo día. Una madrugada, mientras sostenía su mano, Marta sintió algo diferente. El monitor cardíaco comenzó a acelerar y Daniel, con voz débil, susurró: «Mamá, soñé que Jesús me dijo que volviera, que todavía me necesitabas». Los médicos no podían explicarlo. Decían que no había razón científica para su recuperación. Pero Marta sabía la verdad: Dios había escrito un capítulo más en la vida de su hijo. La enseñanza, la historia de Marta y Daniel nos recuerda que la fe y la oración pueden obrar milagros y cambiar lo imposible a lo posible, como dice, para Dios, nada es imposible. Andrés caminaba hacia el puente con una sola idea en mente: terminar con todo. Sentía que su vida no tenía propósito. Mientras subía a la baranda, un desconocido lo llamó desde la acera. «Oye. No sé quién eres, pero Dios me dijo que te dijera que Él no ha terminado contigo». Andrés se quedó congelado. Bajó lentamente y comenzó a llorar. El hombre lo abrazó sin preguntar nada más. Ese encuentro fue el inicio de una nueva historia. Andrés recibió ayuda, conoció el Evangelio, y hoy cuenta su testimonio para salvar a otros que sienten que no hay salida. La enseñanza de esta historia es que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros, y usa a las personas para mostrar su amor y ofrecer esperanza a quienes lo necesitan. Clara vivía para su hijo Samuel. Una noche una llamada le destrozó el alma: Samuel había muerto en un asalto. El responsable fue detenido, pero su corazón estaba lleno de odio. Pasaron meses de juicios, lágrimas y noches sin dormir. Un día, mientras oraba, sintió una voz suave. «Perdona, así como yo te perdoné a ti». Clara decidió visitar la cárcel. Frente al hombre que le arrebató a su hijo, dijo con voz firme y lágrimas en los ojos: «Te perdono, porque mi Salvador me enseñó a hacerlo». El asesino rompió en llanto. Años después entregó su vida a Cristo. Clara encontró paz, y en vez de una herida abierta, ahora lleva una cicatriz que habla de amor sobrenatural. El perdón trae sanidad al alma y nos recuerda que el amor de Dios nos transforma incluso en los momentos más oscuros. El valle estaba en silencio, roto solo por el rugido del gigante. Goliat se burlaba del ejército de Israel, desafiante con su armadura brillante y su lanza que parecía un tronco. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero entre los hombres, un joven pastor se adelantó. No llevaba espada, ni escudo, solo una honda y la fe en un Dios más grande que cualquier enemigo. David levantó la voz y dijo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». El gigante rió con desprecio. Pero David corrió hacia él, tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con fuerza. La piedra voló como dirigida por la mano de Dios, y se clavó en la frente del filisteo. El gigante cayó de rodillas, luego de bruces, derrotado. Ese día, todo Israel vio que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios que respalda a los que creen. De las drogas a Cristo, la historia de una vida restaurada. Luis creció en un barrio donde las sirenas de la policía eran la banda sonora de cada noche. Su padre se fue cuando él tenía 9 años y su madre, con 2 trabajos, apenas podía verlo.
A los 15, un amigo le ofreció su primera dosis. Lo que comenzó como curiosidad pronto se convirtió en cadena. Perdió su empleo, a su familia, y la luz de sus ojos se apagó. Una noche, bajo un puente, mientras la lluvia caía y el frío le calaba hasta los huesos, escuchó a lo lejos un grupo cantando. La música lo atrajo, eran jóvenes en una iglesia improvisada bajo carpas. Uno de ellos le dio un plato de comida y le dijo: «Hermano, Dios todavía te ama». Luis no creyó al principio, pero algo dentro de él se quebró. Esa noche oró por primera vez en años: «Si estás ahí, sálvame». Meses después estaba limpio, restaurado, y sirviendo como voluntario en esa misma carpa. Ahora sus manos que antes destruían, levantaban a otros. No fue fuerza mía, dice Luis, fue que Cristo me dio una nueva vida. Había una vez un joven llamado Miguel que, después de mucho tiempo, se sentía completamente perdido en la vida. Vivía en una pequeña ciudad, trabajaba horas interminables en un empleo que no le complacía y, a pesar de sus esfuerzos, parecía que nada le salía bien. Había descuidado su salud, relaciones y, sobre todo, su fe. El agotamiento y la desesperanza lo envolvían como un manto pesado e inescapable. Una noche de invierno, solo en su pequeño apartamento, Miguel miró alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Tenía deudas acumuladas y su familia, aunque aún lo amaba, había comenzado a perder la confianza en él debido a sus continuas promesas rotas. A punto de rendirse por completo, Miguel se arrodilló junto a su cama. No recordaba la última vez que había orado, era algo que había dejado atrás años atrás, cuando había dejado su hogar lleno de expectativas. Con lágrimas en los ojos comenzó a orar: «Dios, sé que he estado alejado de ti y que he hecho mal. Pero ahora estoy aquí, en mi punto más bajo, y no veo salida. Si estás ahí, si aún queda algo de esperanza para mí, por favor, dame una señal». Miguel permaneció de rodillas varios minutos, casi sin moverse, dejando que cada lágrima que caía al suelo fuera una parte de su carga liberándose. Inesperadamente su teléfono sonó. Al principio dudó en responder. Pensaba que podría ser otro acreedor o alguna llamada que lo hundiría más en la desesperación. Pero algo dentro de él lo impulsó a responder. Del otro lado de la línea, escuchó una voz cálida y familiar. Era su antiguo maestro de secundaria, el señor López, quien fue una de las pocas personas que siempre creyó en él. «Miguel. He estado pensando en ti. Una oportunidad ha surgido en la ciudad para un proyecto que sé que te apasiona, y sin dudarlo pensé en ti. Si estás interesado, podemos iniciar el proceso lo antes posible». Miguel no podía creer lo que escuchaba. Una sensación de alivio y gratitud llenó su corazón. La llamada de ayuda llegó justo en el momento que más la necesitaba. Ese fue su milagro, la señal que había pedido en su oración. El reconocimiento de que no estaba solo y que aún había esperanza para él. Esa llamada no solo le brindó una nueva oportunidad laboral, sino que también fue el catalizador de un cambio positivo en su vida. Miguel comenzó a reconstruir su relación con su familia, cuidó su salud y se reconectó con su fe. Entendió que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía renacer cuando menos lo esperaba. La enseñanza cristiana de esta historia es que nunca debemos perder la fe, pues Dios escucha nuestras súplicas en los momentos más difíciles. «Clama a mí y yo te responderé». En un pequeño pueblo, había un penado panadero llamado Pedro. Todos los días, cerca de su panadería se asentaba a pedir limosna un mendigo conocido por todos como Ignacio. Pedro no mostraba compasión hacia Ignacio y cada mañana lo echaría de mala manera, burlándose de él y diciéndole que consiguiera un trabajo en lugar de mendigar. Sin embargo, Ignacio, siempre paciente y humilde, se marchaba en silencio educadamente. Un día, una desgracia ocurrió. Pedro, distraído con sus deberes en la panadería, no percibió una fuga de gas en su local. En un instante ocurrió una explosión que atrapó a Pedro bajo los escombros. Incapaz de moverse y herido, gritó por ayuda desesperadamente.
En ese momento, la mayoría de los transeúntes temían acercarse debido al peligro potencial de un segundo estallido. Sin embargo, en lugar de huir, Ignacio corrió hacia el lugar del desastre al escuchar los gritos de auxilio. Valientemente comenzó a remover los escombros con sus propias manos, sin preocuparse por su propia seguridad. Después de mucho esfuerzo, logró sacar a Pedro de debajo de los trozos de ladrillo y madera. Pedro fue llevado al hospital, donde tras sobrevivir a la gravedad del accidente, tuvo mucho tiempo para reflexionar. El evento cambió su corazón. Comprendió que había estado juzgando y tratando a Ignacio de manera injusta, y que el amor y la compasión no siempre provienen de aquellos que tienen en abundancia, sino que muchas veces aquellos con menos nos muestran la verdadera generosidad. Una vez recuperado, Pedro buscó a Ignacio. Lo encontró en el mismo lugar donde solía sentarse, pero esta vez Pedro lo recibió con el respeto y la gratitud que siempre le había debido. Gracias por salvarme la vida, dijo Pedro con lágrimas en los ojos. Desde entonces Pedro no solo ayudaba a Ignacio con comida, sino que también empezó a darle empleo en la panadería.